Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. En el día de hoy, la actualidad pasa en realidad por una Ucrania que ha decidido rebelarse económica y dialécticamente, militarmente. Ya está en un conflicto obvio, entregado desde hace tiempo a intentar defenderse de lo que considera esa agresión de Rusia. Rusia evidentemente volcada en lo contrario, pero sin centrarnos solo en este asunto y yendo al resto de nichos y de grupos que están levantándose especialmente en África al calor de lo que está ocurriendo allí. Dicen, con algunos grupos detrás, vamos a hablar de eso, pues precisamente de eso ha hablado Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano ha dicho esta mañana que todo lo que está ocurriendo, los golpes que hay en África, dice que lo que crean es el caos allí, porque es lo que está buscando hacer Rusia en el continente. Ha dicho literalmente que no tiene ningún tipo de fuerza ética Rusia, porque lo único que tienen son crímenes contra la humanidad y el mundo lo está viendo todo. Ve que hay temor. Dice que Zelensky, que en qué clase de país tiene que ir con miedo el presidente, aludiendo a esos viajes en el blindado. Bueno, es una forma de verlo. La otra es que él también va escoltado, como tantos y tantos presidentes. Pero él va más allá. Y dice, ¿quién ve fuerza en ese líder que se tiene que mover en su propio país en un vehículo blindado? No debe recordar la limusina de Joe Biden o el Air Force One. Lo que sí dice es, y aquí sí quisiera centrarme, porque ya da todo el mundo por hecho ciertas cosas. Dice que están tratando de crear el caos en África, que no demuestran ser fuertes, sino que tratan de distraer al mundo y sembrar ese caos y ese terror. En eso está Rusia, según Volodymyr Zelensky. La realidad es que han proseguido en el día de hoy los intercambios de golpes, militarmente hablando, y nuevamente, a través de drones sueltos, ha intentado Ucrania asaltar ciertas partes de la región de Rusia con drones que, de momento, en el día de hoy, o hasta donde nos llegan las informaciones oficiales de uno y otro lado, han sido derribados por Rusia. Todo esto con la vista puesta en el 4 de septiembre, es decir, en el lunes, cuando Vladimir Putin se va a encontrar con Recep Tayyip Erdogan para hablar del grano, para evaluar la posibilidad de que Rusia vuelva a levantar ese acuerdo del grano y vuelva a dotar precisamente de grano, de cereal, a una Europa que lo necesita. En eso están, pero claro, mientras no haya grano, pasamos a una segunda problemática, y es, Europa lo está buscando en otras partes, como está buscando en otras partes el gas. Esta misma semana les hemos comentado que Europa ha roto la barrera récord de compra de gas natural licuado a Rusia. En medio de las sanciones, en medio de hay que apoyar a Ucrania, en medio de toda esta realidad, lo cierto es que hemos batido un récord de compras de gas natural licuado a Rusia. Especialmente Bélgica y singularmente España. Llámenlo como quieran, pero en eso estamos. ¿Qué ha dicho hoy Ucrania? Además de cargar contra la injerencia de Rusia, además de intentar levantar el acuerdo del grano, donde intenta estar en un perfil bajo porque quiere evidentemente que salga adelante y no tiene mucho que ofrecer. Quien tiene que ofrecerlo es Europa a través del sistema SWIFT de pagos, pero ahora vamos con eso y lo analizamos con nuestros expertos que están ya al otro lado. Pero les decía, el gas nuevamente a la palestra. Es capaz de producir o de almacenar Ucrania, gas fuera de Rusia para abastecer el 11% de las reservas de Europa. Es decir, Ucrania tiene una capacidad de hasta el 11% de lo que Europa pueda necesitar en sus reservas. No en la totalidad de sus necesidades, sino en las reservas. Y ha dicho, lo pongo todo a disposición de Europa, pero dejad de comprar el gas. Ya no es una cosa de sanciones o no sanciones, es una cosa de que si pongas lo que pongas, no eres capaz no solo de sancionar, sino que ni tú mismo vas a dejar de hacer esas compras, evidentemente hay un problema. Porque le entra dinero a lo que Ucrania ve como el enemigo, evidentemente, y no le entra dinero a pesar de que a ellos les estén dando ayudas, aviones, armas, etcétera. Bueno, aviones todavía no han llegado y vamos a ver si llegan los Abrams famosos de Estados Unidos que están por caer este mes. Si me permiten, para el análisis, para buscar todos los detalles al otro lado, y ojo porque hoy han comenzado las elecciones en las regiones anexionadas por Rusia, en el Donetsk, Lugansk, etcétera. Vamos a irnos hasta allí, vamos a comentarlo. Hemos estado a puntito también de poder contarles ciertas cuestiones allí, entre otras muchas cuestiones, hablándolo precisamente con Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China, muy pegado a esta línea de la actualidad. Muy buenas tardes, ¿cómo está, Fernando? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí, bien acompañado, y vamos a intentar a ver si puedo
aclarar algunas cosas sobre esto, sobre el señor Zelensky y sus famosas declaraciones. Con estas declaraciones, Pedro Mourinho, fundador, CEO de Iberatlantic Global Corporation, cónsul honorario de la Federación de Rusia. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, pues yo también, bien dispuesto y encantado de estar aquí con vosotros. Y Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, quien ven también a la derecha en sus pantallas. Muy buenas tardes. Un saludo a todos. A los tres, si quieren en este orden, Fernando, Pedro, Juan Antonio, ¿qué os parece esas declaraciones de Zelensky y cómo veis esos tres focos, ¿no? La parte de África, la parte del gas y el grano y, evidentemente, la parte de esas elecciones a la que no sé si vosotros le dais, no le dais validez, ¿cómo estáis viendo también esas elecciones anticipadas? Con esos tres puntos, Fernando, Pedro, Juan Antonio. Pues mira, por empezar yo, es decir, ya que lo has dicho, primero, el señor Zelensky tiene que hablar siempre, me explico, es decir, tiene que estar siempre poniendo a Ucrania en las portadas de los periódicos y que se hable de ellos. Da igual, o sea, llegará un momento en que no tenga a lo mejor nada que hablar y dirá, pues los ucranianos hemos descubierto vida en Marte. Es decir, eso por un lado. Y como ahora cada vez se habla menos de Ucrania, pues él tiene que ponerla en el candelero. Eso por un lado. La otra cuestión se llama Rabotino. Bueno, como sabéis, es un pueblo de 6 calles, lo podéis comprobar en Google, que antes de la guerra tenía 480 habitantes. Bueno, pues este lugar extraordinario desde el punto de vista de población, de complejidad y tal, bueno, pues llevan intentando terminar de tomarlo los ucranianos, ni se sabe, vamos, prácticamente mes y algo. Es decir, hay que esconder lo que es una derrota y un desastre extraordinario, que es la famosa ofensiva de primavera-verano, que el verano se nos va a acabar en septiembre, y bueno, pues si llegan a la primera línea ya se pueden dar por contentos. Todavía no han llegado a la primera línea, siguen en la zona, digamos, de primer contacto, y bueno, están atascados ahí, intentando, eso lo explicará mejor Juan, intentando abrir los flancos, es decir, para penetrar, pero están intentando penetrar con las reservas. Es decir, están haciendo las reservas lo que tenía que haber hecho los primeros que atacaron, no sé si era el 9º ejército o una cosa así. Como no consiguieron prácticamente nada, han tenido que tirar de las reservas entrenadas por Occidente, etcétera, con la 82 División, que me parece que era una de la que tiene los Challenger, etcétera, no, brigada, la que tiene los Challenger y tal, porque no han podido prácticamente hacer nada. Con lo cual, esto que es un fracaso, pero estrepitoso, que ya lo dicen hasta, vamos, toda la prensa anglosajona, hay que taparlo. ¿Y cómo lo tapas? Pues diciendo que los rusos están poniendo África patas arriba, que por otro lado pues pasa cualquier cosa, que vamos a tomar Crimea. Bueno, pues vale, sí, como si queréis decir que vamos a tomar, pues no sé, Turquía entera. Sí que da igual. Es decir, la cuestión es, por un lado, estar siempre en los medios de comunicación, que no se olvide el tema de Ucrania, porque si no, eso les perjudica desde el punto de vista de la propaganda. 2, cubrir, tapar con mentiras un fracaso estrepitoso de su ejército, que está siendo destruido. De hecho, ya están haciendo la enésima, ya no se ha perdido la cuenta, movilización de población ucraniana para que vaya al ejército. Se habla de 200.000 que quieren reclutar ahora en otoño y en invierno otros 300.000. Veremos si los reclutan. Pero bueno, eso es lo que quieren. Es decir, esto te da una idea de que se están quedando sin gente. Es decir, de que el ejército ucraniano tiene que buscar a la desesperada gente entre su propia población masculina, ya no solo masculina, también están metiendo mujeres, en fin, todo lo que haga falta, porque no tienen soldados suficientes y están perdiendo, decía el otro día Lukashenko, en torno de 8-1, es decir, por cada soldado, cada baja de los rusos hay 8 de ucranianos. Es decir, es un desastre. Con lo cual tenemos esas dos razones, de por lo que dice el señor Zelensky eso. Luego lo de África es de risa, quiero decir. Si tú miras
la composición más o menos de lo que hay del grupo Wagner, que está en Mali y en la República Centroafricana y en algunos sitios más, es muy poca gente. Es decir, los franceses, para que nos hagamos una idea, ahora mismo tienen más todavía, en sus bases en Chad, en sus bases también tienen en el sur, en la parte de Costa de Marfil, en el propio Níger. En el propio Níger, que tienen 1.500 hombres, es decir, si tienen más ellos, los franceses. Con lo cual, dices, oiga, ¿pero qué me está usted contando? Entonces, pensar que esto es una cosa de los rusos es, bueno, delirar e intentar intoxicar, pero está bien claro que esto no es nada de los rusos. Aunque no estuvieran los rusos allí, se hubiera producido lo que se ha producido. Primero la caída de Burkina Faso, después de Mali y ahora de Níger. ¿Por qué? Porque están hasta las narices de un sistema neocolonial francés insostenible y que viendo la situación mundial en la que Estados Unidos cada vez está más debilitada, la gente no es tonta y dice, este es el momento, es ahora. Sí, Fernando, podemos quitarnos eso de en medio y quitarnos a Macron, claro. Es decir, que está haciendo un papelón espectacular, vamos, espectacular, que va a pasar a la historia como el tipo que perdió las neocolonias, digamos, francesas y que hundió su propio país en la crisis económica y política más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos. Sí. No, me estás dejando sin el tema del grano de Erdogan y Putin y el asunto del gas, que enseguida voy, pero ya con respecto al asunto de África y trasladándoles también, ¿no? Después la pregunta, pero sí. Bueno, hay mucha querencia por cambiar, pero también hay un empujón, ¿no? Parece que ya todo el mundo va por hecho que hombre, queríamos cambiar, pero nos han dado un impulso para ayudarnos a cambiar en África. Bueno, no, que va. Es decir, a ver, este impulso, entre otras cosas, viene de hace mucho. Es decir, por ejemplo, el grupo Wagner en la República Centroafricana está desde hace bastantes años, desde antes de la guerra. Quiero decir que no estamos hablando de algo que de buenas a primeras han llegado los rusos, no. De hecho, aunque el grupo Wagner ha estado en varios sitios en África, la presencia china es mucho más importante. No desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista económico. Son los que están gestionando muchas de las empresas, muchos de los yacimientos en el propio Níger. El tema del petróleo lo lleva Petrochina. Es decir, y que no olvidemos que incluso hasta los chinos en Sudán del Sur, que también tienen intereses, tienen desplegados como 800 soldados para protección de sus propios yacimientos donde están trabajando y del personal que allí está trabajando. Que eso es algo que hace todo el mundo. Es decir, no, decir eso cuando los Estados Unidos, además en Níger, tiene otra base, es decir, y cuando tiene muchas más bases que cualquiera de los países o que todos juntos en África, es de risa. Es decir, pero bueno, ¿qué se puede esperar de Zelensky? Un señor que nos tiene acostumbrados a decir mentira tras mentira. En cuanto al grano, yo creo que ahí no va a haber, por el momento, un acuerdo. O por lo menos no un acuerdo como el que había antes. Es un problema de los europeos. De hecho, Rusia ya está buscando unas formas alternativas para llevar grano, pero para que vaya donde tiene que ir, a África, y no recaiga en Europa. O sea, incluso tirando por el Caspio, es una de las opciones, hacia Irán, y a partir de ahí, o bien desde el Golfo Pérsico, o bien pasado el Estrecho de Hormuz, desde el mar de Omán, tirar hacia África directamente. Yo no creo que vaya a hacerles este regalo a los europeos. Puede que pacte algo con Erdogan con tal de que eso no vaya a Europa. Bueno, vamos a verlo, sobre todo porque si le abren el sistema SWIFT, Europa no parece en ello, pero si le abren el sistema SWIFT a algún banco, entiendo que sí están dispuestos a levantar ese acuerdo del grano. Pedro, Juan Antonio, ¿os traslado ya todas estas cuestiones? Bien, en relación, si quieres, a la primera pregunta que nos planteabas, en la rueda de prensa del presidente Zelensky,
Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando, que está en todas las salsas y es opinador de todos los conflictos e intenta salpicar a todos los temas con su tufillo antirruso y en contra de Rusia. Entonces, en relación a los golpes de Estado y a los cambios políticos que hay en África, por lo tanto, también está intentando intoxicar y hablar de la injerencia o de la autoría de esos golpes de Estado por parte de Rusia, en tanto en cuanto eso sabe que lo puede alinear un poco con dos grandes potencias que son dos de sus principales apoyos. Por un lado, Estados Unidos, como actor global en la geopolítica a nivel mundial, y especialmente con Francia, que es la potencia regional dominante en esa zona de África y que en ese sentido la preocupación que puedan tener los franceses y en cuanto la preocupación que puedan tener en cuanto a la injerencia de terceros países como China o Francia les sitúa en un papel, en este caso, de aliados a Ucrania con los franceses. Pero es muy paradójico que hable de golpes de Estado el señor que sale de un golpe de Estado, que no hay que olvidarse que Zelensky, aunque haya ganado unas elecciones, el régimen actual de Ucrania surge del 2014 de un golpe de Estado, el que se dio contra Poroshenko. Es decir, porque el Maidán no podemos olvidar que fue un golpe de Estado. A partir de ese año, del 2014, y del golpe de Estado que se ha dado en el Maidán y el derrocamiento ilegítimo de un presidente legítimo como era Yanukovych, todo lo que ha sucedido desde el año 14 en adelante en Ucrania es fruto de un golpe de Estado. Por lo tanto, es muy gracioso y muy paradójico que un señor que habla de golpes de Estado cuando su legitimidad surge o su legalidad incluso surge del golpe de Estado del año 14. Y por último, también en relación a esto de los golpes de Estado en África, es que no puede ser más contradictorio, porque lo que no puede estar diciéndonos todos los días es que Rusia está débil, que está perdiendo la guerra, que no tiene capacidades militares, etcétera, etcétera, y ahora resulta que Rusia es capaz de tener una injerencia, y además por el apoyo no solo político, sino militar, para cambiar los regímenes políticos de no sé cuántos países en África. Pero a ver, o Rusia está débil y por lo tanto no tiene capacidad ni tan siquiera de mantener el frente en Ucrania, o Rusia por otra parte es fuerte, que está incluso pues eso, cambiando los regímenes políticos de medio África. Tiene que aclararse o una cosa o la otra, lo que no puede ser es las dos al mismo tiempo. En relación a los otros dos temas que nos planteabas, el gas y el grano, y que yo lo pongo también en colación con el dato que has dado antes del gas natural licuado y los datos, es que al final esto es un gran engaño. Es decir, lo que nos han dicho la Unión Europea y la Comisión Europea es que cada vez necesitamos menos gas ruso. Y eso es cierto, se ha consumido menos gas ruso, pero es porque hemos consumido menos, porque buena parte de la industria europea simplemente no ha consumido gas, ha cerrado las factorías, ha producido menos. Por lo tanto, no es que haya habido una alternativa de otro gas que haya venido de otros mercados, es que simplemente se ha dejado de consumir gas con el impacto económico que tenemos. Por eso tenemos a media Europa en recesión económica. Y en segundo lugar, una buena parte del gas que nos estaba llegando a través de los gasoductos se ha sustituido por el gas ruso que llega a través de los barcos, del GNL. De hecho, ahí ese GNL hemos marcado, Pedro, permítame, en ese GNL hemos marcado récord histórico de compras a Rusia. Totalmente. Y es que entonces es lo que estoy intentando reflejar. Es decir, al final, la forma de trasladar gas ruso a Europa es de dos formas. A través del gasoducto, o sea, del tubito, o a través de los barcos, a través de la tecnología del gas natural licuado. Pero al final es gas ruso, es la misma molécula, no deja de ser. Si al final vendemos menos o entra menos gas a través de los gasoductos, pero en cambio se vende más a través de los barcos, eso es algo alternativo, no deja de ser gas ruso. Por lo tanto, no se está reduciendo la dependencia, se está manteniendo. ¿Y esto por qué es? Primero, porque es totalmente necesario para que no haya una crisis energética, para que literalmente no nos quedemos sin gas en el mercado. Y otra razón muy importante, el gas natural ruso es mucho más barato
que el gas natural, por ejemplo, que viene de Estados Unidos y de Qatar. Y es un factor crítico, porque hay que garantizar primero la seguridad energética, pero en segundo lugar hay que garantizar la competitividad. Es decir, nuestros ciudadanos tienen que poder pagar la factura de la calefacción y nuestras empresas y nuestros industriales tienen que ser competitivos con el consumo del gas natural. Y si no se dan estas condiciones, es que no nos sirve para nada. Y por último, en relación al acuerdo del grano, yo creo que obviamente Turquía está intentando implementarlo porque le daba un papel preponderante en esta crisis a los turcos, en tanto en cuanto tenían ese papel mediador como parte de la OTAN y, digamos, con relaciones aceptables con Estados Unidos, y a la vez eran capaces de implementar acuerdos con los rusos, aparte de darle la posición geoestratégica del control del Mar Negro. Por lo tanto, para ellos es muy importante que ese acuerdo vuelva a entrar para darle esa posición central y ese protagonismo a Erdogan que también busca y que también necesita. Pero yo creo que si el acuerdo ha decaído es porque no se han cumplido lo que Rusia desde el primer momento estaba demandando. Entre otras cosas, las conexiones del Banco Agrícola Ruso al sistema SWIFT para poder habilitar, digamos, las ventas internacionales del grano. Por ejemplo, se habla mucho de la importancia del trigo ucraniano, pero representa un 5% en la cuota mundial. El trigo ruso representa el 20%. O sea, es mucho más importante para la seguridad alimenticia Rusia que Ucrania. Bueno, y no nos olvidemos, colofón, y como último punto, el tema de los fertilizantes, que es también un tema crucial y vital. Rusia es el mayor exportador mundial de fertilizantes y en el acuerdo del grano también van incluidos los fertilizantes. Sí. Y esto hasta aquí es lo que puedo decir. Sí, pero esa parte de fertilizantes sí se estaba cumpliendo, en particular a través de Eslovaquia, se decía también que se estaban realizando esas compras. Es decir, Europa sí estaba cumpliendo algunos, luego incumplió, luego se hizo la prórroga para ver si se volvía a cumplir. Europa no cumple nada. Pues, le iba a decir... Ha habido toneladas y toneladas de fertilizantes rusos acopiados en los puertos europeos. Sí, no se ha habilitado, no se ha dejado de sacar de las sanciones y hay muchos problemas, no de cara a Europa, sino de cara sobre todo, los grandes compradores de los fertilizantes son los grandes países productores. Por ejemplo, Brasil. Hay enormes problemas, y te lo puedo decir por mi propia experiencia empresarial, enormes problemas logísticos para poder llevar los fertilizantes a Brasil, que es el mayor productor. Permítame, pero a lo que Pedro y Juan Antonio, a lo que me refiero es a que inicialmente se cumplía esa parte, se dejó de cumplir y entonces Rusia dio una prórroga, se seguía sin cumplir y es cuando decayó el acuerdo de grano. Pero decía que en esa parte de fertilizantes, en un principio, Europa sí estaba cediendo con esa parte, que con el sistema SWIFT desde el primer minuto fue no, quiero decir. Pero le iba a decir a Juan Antonio, aunque ya viéndole cómo me va a caer, le iba a decir a ver si poníamos un contrapunto. le iba a decir a ver si poníamos un contrapunto a este tipo de cuestiones, pero libertad absoluta, Juan Antonio, al respecto de todas estas cuestiones que no son pocas. Bueno, yo intentaré ser un poco más breve. A ver, lo primero es intentar analizar la situación internacional o prever, de alguna forma, entrever qué es lo que está ocurriendo y demás, partiendo de las declaraciones de Zelensky, que es un indigente intelectual, es abocarnos al fracaso. O sea, este señor es el comediante en jefe de Ucrania. Este señor no sabe nada. No sabe lo que es la política del caos, ni quién organizó la política del caos en Oriente Medio desde hace una década. No sabe nada, no sabe lo que está pasando, el proceso que está viendo en África Central, bueno, en todo el Sahel. No, esto no es una casualidad, no es que haya ido a ver una compañía militar privada, no, hay una rebelión completa en esas poblaciones ante una situación neocolonial que ya es insostenible. ¿Y qué es lo que ocurre? No es que Rusia esté empujando, no, es que esos países ahora encuentran un apoyo. En Rusia, en China, en Turquía, en Irán, encuentran un apoyo para intentar quitarse las cadenas del neocolonialismo occidental. Eso es lo que está ocurriendo. No es que Putin esté tocando teclas allí por las noches a ver que se organiza un nuevo golpe de Estado. Es más, si este indigente intelectual leyera algo, se hubiera enterado, por ejemplo, que el golpe en Gabón es muy sospechoso, porque la persona que lo ha dado es un hombre de los Estados Unidos. Y es muy curioso que la Unión Europea, que ha clamado porque hubiera una guerra contra Níger,
por el tema del golpe militar, ahora esté calladita y el señor Borrell intentando justificar el golpe diciendo que había habido irregularidades en las elecciones. ¿Qué pasa? ¿Que hay golpes buenos y golpes malos? ¿Ese también lo ha dado Rusia? ¿O el indigente intelectual no se ha enterado? Es decir, es que esta es la cuestión. A veces hacemos caso a unos personajes que de verdad no resisten el escrutinio más mínimo, porque es que deberían volver a la escuela. Y esto le pasa al señor Zelensky, que simplemente es un comediante, un payaso de televisión. Y todos sus análisis de la política internacional nos llevan a embarrancarnos, nos llevan a la bancarrota. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a la situación militar, ya lo ha dicho Fernando, es un desastre, ¿no? Entonces, ¿es la que se dedica? Se dedica todos los días a intentar tener una portada mediática, lanzando drones contra territorios rusos. Pero aquí nadie se pregunta cuáles son los objetivos, porque a veces el objetivo puede estar claro. Se ha atacado una base aérea, bueno, bien, uno lo puede entender. Se ha atacado alguna infraestructura crítica, pues el puente de Crimea, lo podríamos llegar a entender. Pero la mayor parte de los ataques son contra instalaciones civiles, contra edificios de civiles, donde viven, zonas residenciales. Son crímenes de guerra que día a día la prensa occidental calla. Esa es la realidad. Todos los días hay muertos civiles en Donetsk, en las poblaciones de Donbass. Todos los días se atacan viviendas en Belgorod, en Kursk. Y de esto la prensa occidental calla. Bueno, porque este señor está todos los días haciendo crímenes de guerra. Aquí. Es más, te doy un dato. En la Corte Penal Internacional, ese chiringuito ha recibido ya más de 200 denuncias de ataques a civiles en Donbass y no ha hecho nada. No ha hecho nada. ¿Qué Corte Internacional es esa? Vamos a decir las cosas sinceramente. Es una pocilga. Es una pocilga de gente enchufada ahí para llevar adelante nada más que aquello que las potencias occidentales quieren que se lleve. Juan Antonio, que dice, decía Aguilar, Juan Antonio, que iba a ser más breve, pero no más taimado, Por último, permítame una cuestión solo con respecto a lo de los crímenes y a los medios, que ya saben que no me gusta a mí lo de las críticas, en concreto a los medios desde aquí. Fernando también lo sabe bien, siempre lo explico. Aquí intentamos contarlo todo, hay veces que caemos de un lado, hay veces que caemos del otro, depende. Sobre todo, intentamos contar todo y cada uno. Antonio Alonso tiene una frase muy buena, le conocen también ustedes, que cuando llegamos a un cierto punto, más que información, la mayor parte de los puntos son propaganda, y es verdad, ¿no? Casi todo pasa por ahí. Pero dicho eso, hablaba de lo de los crímenes. Al final, ataques a infraestructuras civiles ha habido en los dos lados. A veces se escuda uno en si dentro de esas infraestructuras civiles había de un tipo, a veces se escuda es que... Sí, pero que está en la Corte Penal Internacional solo es un lado. Sí. Esa es la cuestión. Claro, esa es la cuestión. Eso es lo que delegita completamente a la Corte Penal Internacional y hace de ella un chiringuito. Esa es la cuestión. A ver, en los medios, perdonad, las generalizaciones sabéis que siempre son injustas. Peligrosas. Es decir, entonces yo creo que nos entenderán cuando digo en general los medios. No, si lo explico a sui generis para que el que tenga que coger el vuelo lo coja, no porque tenga ninguna crítica, Juan Antonio, que faltaría más. No, en absoluto. Y perdóneme que le interrumpía con el acuerdo del grano, el tema del cierre con el grano y el gas. El tema del grano y el gas. Bueno, el acuerdo del grano simplemente, yo creo que Rusia lo dijo día 17 de julio cuando se cerró el acuerdo. En el momento que se cumplan las condiciones de la parte rusa, se vuelve el acuerdo del grano. Porque el acuerdo tenía dos partes, lo que se refería a Ucrania y lo que se refería a la parte rusa. De la parte rusa estaba teóricamente garantizado por Naciones Unidas. Que sigue callada, como todo desde que comenzó esta guerra. Siguen calladitos. Es decir, Naciones Unidas era la garante del que se cumplieran las condiciones del acuerdo en cuanto a la parte rusa, que tenía que ver con el SWIFT del Banco Agrícola, tenía que ver con la distribución por tubos de los fertilizantes, tenía que ver con una serie de cosas de piezas de mantenimiento para material agrícola, tenía que ver con una serie de cosas, eran 5 puntos, ¿vale? Bueno, no se ha cumplido ninguno. Meses y meses, Rusia prorrogando el acuerdo y no se cumplía ninguno. Juan Antonio, la Unión Europea, que cumple Naciones Unidas. Es que es una vergüenza, es una vergüenza. Por último, el tema del gas, ya te dejo, Fernando, tema del gas. El tema del gas, vamos a ser serios, vamos a reconocerlo de una puñetera vez. Vamos a ver, es que Europa necesita el gas, porque si no esto no funciona.
Porque aquí, olvidémonos, ni energías alternativas, ni sistemas... no, que para que esto funcione hace falta energía barata. Y precisamente las fuentes de energía barata fundamentales, que son hidrocarburos, gas, hidroeléctrica y nuclear, pues en gran parte dependen de países de fuera europeos, en concreto el petróleo y el gas. Y ya está, no hay más. Hay que reconocerlo. La Unión Europea aquí metió la pata. Metió a toda Europa en una vía muerta. Nos metió en una recesión económica. Es otro desastre. Y de esto algún día deberían pagar responsabilidades por lo que han hecho y lo que van a hacer y lo que están haciendo y haciendo sufrir a las poblaciones europeas. Y esta es la realidad. Simplemente no, apuntando a lo que decía José Antonio, es que no solo eso, es que el oleoducto, digamos, o el tubo que llevaba amoníaco desde Togliatti a Odessa, se lo cargaron. Lo dinamitaron. Es decir, no es que no cumplan, es que encima hacen lo contrario. Entonces, claro, ante esto... Como se cargaron con Nord Stream, por lo mismo. Claro, pues igual, hicieron lo mismo. Es decir, y eso estaba en el acuerdo. Pero además, es que en lo del gas, primero hay una cosa que se lo dijeron los cataríes a los europeos y se lo dijo todo el mundo. Mire usted. No hay bastante. No hay. Es decir, el gas es el que hay y podemos extraer tal cantidad. Y a lo mejor, si vemos que hay mercado para el futuro, en unos cuantos años podremos producir más. Pero no ahora. Es decir, con lo cual, la Unión Europea nos está engañando diciendo que está comprando gas, que alternativo. No. Si es que el gas es el que hay. Llevan mintiendo desde el día 1. Claro. Llevan mintiendo desde el día 1. Sí, completamente. Es que lo de la Unión Europea es impresentable. Por eso yo siempre pido la disolución de esta Unión Europea, que no tiene nada que ver con la Unión Europea originaria o con lo que querían los padres fundadores. Esto ya se ha convertido en un apéndice financiero de la OTAN. Déjeme, al servicio de los intereses de Estados Unidos. Déjeme ir por ahí, Fernando, y aprovecho para preguntaros. Fernando, Pedro, Juan Antonio, bueno, si quiere Pedro, que esto va sin intervenir ahora. Vale, yo voy a dejar este marco que me habéis sembrado entre Rusia y Ucrania, soslayando el hecho también de que esto no ha terminado, y voy a ir un pasito más allá. Ayer Seiba Bengualas dicen que porque quería ser demasiado agresivo y lo que hay que buscar ahora es la paz. Lo curioso es que han puesto al ministro de Energía de Reino Unido como ministro de Defensa. Es quien venía del gremio de energía y le han puesto de defensa. Pero dicen que es un buen diplomático. No lo dudo. Retiran a un militar y ponen a un diplomático que viene de la energía. Ya a partir de ahí uno saca la lectura que quiera de lo que ocurre en Reino Unido. Se habla de que se va a destituir, esta vez sí que sí, en las próximas horas o el lunes a mucho tardar, es decir, pasando este fin de semana, al ministro de Defensa en Ucrania. Y se habla también de que ya se está cocinando un plan de paz, que es lo que se ha venido haciendo, entre otras cosas, estos días aquí en España, en Toledo, con esas reuniones de ministros de Defensa y Exteriores. Os traslado la pregunta: ¿hasta dónde se está cocinando realmente un plan de paz? ¿Y quién lleva la voz cantante en esto? ¿Cuándo? Y no quiero ponerme yo ni daros tampoco alas con esto, pero cuando Rusia no está presente en estas negociaciones en ningún momento. A ver, no hay... A ver, seguramente, porque esas cosas siempre existen, hay contactos y de todo tipo bajo cuerda, y además tiene que haberlos, es decir, porque en caso de una crisis grave, algún incidente grave, tiene que haber los canales para poder solucionarlo pues rápidamente y sin equívocos. Pero lo que cada vez se ve más, y lo estamos viendo en la prensa occidental y en los medios de comunicación occidentales en general, es un cambio de postura. Hemos pasado de qué malos son los rusos a que, bueno, a ver, los ucranianos, hombre, son los buenos, pero no tanto. Y mire usted, que al final la culpa de que esta ofensiva sea un fracaso no es de los occidentales, que les hemos dado de todo, sino de los ucranianos que no saben emplearlo. Y Zelensky, hombre, sí, o sea, es que es un héroe, pero es un héroe que no sabe gobernar. Pero claro, no puede saber de todo el hombre. Es decir, este cambio de discurso viene porque se está preparando ya un intento de salida por parte de Estados Unidos, que es quien dirige todo esto, en el cual a los ucranianos los van a dejar tirados, pero tirados, a los europeos básicamente igual, y sobre todo los americanos tienen que intentar cerrar como puedan el capítulo Ucrania. ¿Por qué? Porque tienen elecciones el año que viene, y ya están ahora mismo los republicanos tirándose a degüello
a los cuellos de los demócratas diciendo, oiga, déjese usted de mandar dinero a Ucrania, que el problema es China, que el rival a batir es China, que son los chinos. Y China va a ser uno de los ejes centrales de la batalla electoral norteamericana. Con lo cual tienen que buscar una salida más o menos negociada, de tipo que sea, aunque sea un alto el fuego, lo que sea, y es lo que van a hacer, ofrecerle los norteamericanos a Rusia un relativo buen acuerdo que yo espero que los rusos rechacen por el bien de todos. Es decir, porque lo que sería es prolongar una situación más tiempo. El temor que tiene Estados Unidos es que con un ejército ucraniano desgastándose y que se va a desgastar aún más en el otoño y en el invierno, lleguen los rusos, hagan una ofensiva de primavera-verano el año que viene y aquello sea un desastre para los ucranianos de tal calibre que las imágenes de Afganistán que vimos en el 2021 en el aeropuerto de Kabul sea una tontería comparado con lo que se pueda ver ese verano. Y claro, eso a los demócratas sería una bomba que acabaría con el candidato demócrata y con su amigo el amigo invisible que tiene, al que recurre de vez en cuando para preguntar y para saludar, al señor Biden. Es decir, no me juegue con las faltonas del bueno de Biden, que bastante lleva el gabinete. Pedro y Juan Antonio, respecto de lo que está ocurriendo en Ucrania y respecto de si va a haber paz o no, os traslado esa pregunta, pero aprovecho. Lo digo porque aquí se habla mucho, a veces coincidís unos analistas, otros y no es que seamos prorrusos, pero es verdad que estáis coincidiendo en esa fórmula. Pero quiero preguntaros yo, desde el otro lado, Rusia está replegando aviones también, en cierta medida, tras los ataques con drones que están siendo últimamente más eficientes de lo que quizá Moscú esperaba, porque Moscú los había repelido sin demasiadas dificultades hasta hace no mucho, y lleva 2 o 3 días, que es verdad que algunos de los drones de Ucrania están causando problemas, como la voladura de 4 aviones, ¿no? La explosión de 4 aviones en la mañana de ayer. Entonces, también está habiendo ciertos intercambios que yo no sé cómo se están produciendo, pero bueno, sobre esto y el plan de paz, Pedro, Juan Antonio. Pues yo sobre esto coincido en algunas de las aseveraciones que ha dado Fernando. Coincido plenamente que, por ejemplo, la reunión de Toledo de los ministros europeos es irrelevante, porque sinceramente la Unión Europea y los países europeos en relación a Ucrania son irrelevantes. El único que tiene capacidad de decidir lo que van a hacer los ucranianos son los Estados Unidos de América, y por lo tanto el presidente Biden. Quizás alguna opinión no tan importante, pero sí también relevante puede ser la de los británicos y poco más. Los demás son comparsa. Por lo tanto, en Toledo pueden hacer los planes que quieran, que no van a ejecutarse porque las personas que tienen que tomar las decisiones son los ucranianos y solo van a atender al criterio de los norteamericanos. Y el criterio fundamental, porque aquí los ucranianos son irrelevantes, o sea, Ucrania es un teatro de operaciones de algo mucho más mayor, que es digamos, una guerra geopolítica de nuevos bloques entre China, Rusia y Estados Unidos por la hegemonía mundial, donde estamos teniendo un teatro de operaciones que es Ucrania, pero es de alcance global. Los norteamericanos están condicionados única y exclusivamente, como están todos los presidentes, por su calendario electoral. Entonces, aquí hay unas elecciones el próximo otoño en Estados Unidos, en el 2024, y lo único que tiene que hacer el presidente Biden es llegar a esas elecciones solo con 2 escenarios, o con un escenario de ganador, es decir, poder decirle a los norteamericanos lo que les he dicho y les he prometido, que Rusia no ganaría y por lo tanto que Ucrania va a ser el ganador. Eso sería su carta a los Reyes Magos. Y después el escenario realista es que por lo menos cuando lleguen esas elecciones la situación no varíe mucho. Es decir, que él pueda decir que se sigue sosteniendo la lucha por la libertad y por la democracia y toda esta retórica que tienen en Ucrania y que se les está manteniendo. Lo que sería para él un escenario catastrófico es que los rusos volvieran a avanzar. Es decir, ya no solo se consolidara la situación del actual frente en Ucrania, sino que es más, los rusos volviesen a avanzar hacia Kharkov, Odessa y demás. Eso serían alarmas rojas muy
muy importantes. Y solo si ese escenario se produjese, probablemente podrían provocar una negociación in extremis para aminorar los daños, como una especie de decir, oye, este escenario es caótico para nosotros, catastrófico, y en este sentido podríamos intentar de forzar un mal acuerdo. Esos son los escenarios que yo veo realistas, pero creo que el más factible es que lleguemos a las elecciones norteamericanas del año que viene con una situación bastante parecida a la actual. Sí. Yo creo que, tal como lo ha puesto Pedro, creo que va bastante bien encaminado. Yo no veo posibilidades objetivas ahora mismo de un acuerdo de paz, de un alto el fuego. Ninguna. Otra cosa es el deseo norteamericano, y eso ya se ve en la prensa. Hay artículos importantes en Político, en The National Interest, en Washington Post, en los que sí se habla de la necesidad de buscar un alto el fuego, que la guerra se congele, es decir, maniobras de este tipo, ¿no? De intentar buscar una especie de solución, aunque sea temporal, lo que ellos llaman congelar el conflicto. Pero solo es Estados Unidos a quien esto fundamentalmente le interesa, es decir, es quien lleva la voz cantante en esto. Los que se oponían hasta ahora fundamentalmente eran polacos, británicos y la propia cúpula de Kiev. Curiosamente, yo creo que el hecho de que se sustituya al ministro de Defensa británico y al ministro de Defensa ucraniano es porque quizás la presión norteamericana ha hecho que haya que cambiar a ciertos personajes para iniciar esa andadura de buscar una congelación del conflicto. Porque estos serán los más beligerantes. Y respecto a los polacos, hay elecciones pronto. Ya veremos qué pasa. Entonces yo creo que, como ha dicho bien Pedro, los norteamericanos intentarán buscar una fórmula en la cual le haga el menos daño posible en las próximas elecciones. Y esto es lo que van a intentar. Ahora bien, ¿eso tiene viabilidad de tener cierto éxito? Pues depende de lo que le ofrezcan a Rusia, porque los objetivos de Rusia están muy claros desde noviembre de 2021 y no creo que se vayan a bajar de ahí, al menos en los puntos fundamentales. Con lo cual, posiblemente haya un plan siguiente al de los ministros de Defensa y al de bajar la intensidad dialéctica del conflicto, y es que no descartaría la sustitución del propio Zelensky, que ya dice que no quiere que haya elecciones en Ucrania, con lo cual se convertiría de facto en un dictador, y eso es muy difícil de legitimar, incluso hasta el República Norteamericana. Bueno, esto lo decía el propio Juan Antonio al principio, perdóname Fernando, depende de si consideramos que es bueno o malo, si es Gabón o Níger, ¿no? Si nos conviene que Zelensky siga, diremos que democráticamente no es el momento, y si no, diremos que cómo se le ocurre rechazar unas elecciones. Fernando. No, pero ha dicho Zelensky, dice, bueno, a ver, si me dais 5.000 millones de dólares, las hago. Esto es la idea de la catadura del personaje, ¿no? Entonces, bueno, con 5.000 millones las hago. Es decir, a ver, yo no sé qué van a hacer. Es verdad que parece que Europa tiene un cambio en la dialéctica, y creo que el cambio más evidente pasa por lo que ocurrió ayer con Ben Wallace. Por más que, como en política te dimiten, no dimites, pues por más que le dimitieran en nombre de cuidar a su familia, por más que ocurriera eso, la realidad es que han quitado a un tipo que quería entrar en esa guerra en Ucrania en un principio, que luego no entendió por qué si no entraban estaban mandando armas, y dijo que ellos no eran Amazon, y que ahora a día de hoy, desde luego no creo que quisiera esta diplomacia por la que se está empezando a manejar Europa. En cuanto al tema de Joe Biden, vamos a ver qué hace el Partido Demócrata. Dígame, perdona, Juan Antonio. Que sí, que es una política que está cambiando en Europa, forzada por Estados Unidos. Claro, por eso digo que en cuanto al tema de Biden, vamos a ver cómo lo pilota el Partido Demócrata, y vamos a ver si eso le sale mejor que la estrategia judicial contra Donald Trump, que en realidad tiene disparada la popularidad de Donald Trump. Pero bueno, os quiero preguntar también por el asunto de los BRICS y por algunas otras cuestiones en referente a todo esto, pero me van a permitir, antes de hacer todo esto, una brevísima pausa, y antes, dato económico de la tarde. Javi del Valle, Negocios Televisión, dato económico que nos lleva a mirar al PMI en Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo y cómo ves esos índices sectoriales?
Pues sí, José, acabamos de conocer el PMI estadounidense, PMI manufacturero, ¿de acuerdo? En unos días conoceremos la semana que viene el de servicios, pero el PMI manufacturero pues ha repuntado desde el entorno que venía el mes pasado, el mes de julio, y en agosto repunta, como podemos ver en el informe, 1,2 puntos porcentuales hasta 47,6, ya que el dato del mes pasado fue de 46,4. Eso sí, el sector manufacturero estadounidense no se libra de acumular ya 10 meses en contracción. Recuerden que los PMIs, que no dejan de ser una encuesta a los gestores de ventas de las propias empresas manufactureras, donde responden en las diferentes preguntas que se les hace, pues si está el nivel por debajo, el índice por debajo de 50, significa que la actividad con respecto al mes anterior se ha contraído. Si está por encima de 50, significa que se ha expandido. Bueno, pues pese a que la tasa de cambio está mejorando, estamos viendo un repunte del 46,4 al 47,6, por tanto un repunte de 1,2 puntos porcentuales, seguimos por debajo de 50, por lo que seguimos en territorio de contracción. Podríamos decir que agosto la economía manufacturera sigue contraída, pero en un menor nivel a lo que lo estaba en julio. Si miramos las categorías, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues vemos, como se pueden fijar, disculpen aquí, como pueden fijarse, 1,2% el PIB, como hemos dicho, que mejora de julio a agosto, aunque sigue por debajo de 50. Si miramos los nuevos pedidos, importante esta categoría que se contrae un poco más, ¿vale? Esta es la categoría más importante de los PMIs porque es la de los nuevos pedidos, muestra la demanda que están teniendo las fábricas y fíjense que vuelve a bajar un medio punto porcentual, menos 0,5, acumula 12 meses de contracción, que esto es lo más importante, incluso más que el propio PMI, 12 meses por debajo de 50, la subcategoría de nuevos pedidos, que se planta en 46,8. Y claro, nos decía Timothy Fiore aquí en el canal de Negocios Televisión, que es de hecho quien elabora este informe, fíjense, el CPM del Instituto del ISM, nos decía, el problema de las fábricas es que están perfectamente capacitadas para producir y para trabajar al 100% de capacidad, pero el problema es que no están recibiendo nuevos pedidos, no están entrando las nuevas órdenes y eso es lo que está dificultando al sector manufacturero, que no haya demanda. Bueno, por otro lado vemos la producción que sube, esta vuelve a subir un 1,7, así que todavía incluso mejor preparados para producir. El empleo que repunta en el sector manufacturero, pero esto no es nada nuevo porque lo habíamos visto en el ADP. ADP, recuerden que llevábamos 5 meses consecutivos de caídas en el empleo manufacturero, de destrucción de nóminas en el sector manufacturero, y este último mes veíamos un repunte de unas cuantas nóminas, así que, bueno, es lógico que esto se esté mostrando en el PMI manufacturero, quizás un repunte, pero fíjense que sigue en 48,5, sigue en zona de contracción el empleo. Por otro lado, importante también, última categoría que tenemos que mirar, los precios. ¿Los precios por qué? Porque suman un 5,8 este mes, venían de un nivel muy bajo en julio, de 42,6 y repuntan hasta 48,4. Siguen en contracción, pero fíjense, 5,8% de subida en los precios que están experimentando el sector manufacturero. Así que esto podría dar pie a un posible repunte mayor de la inflación de lo que hemos visto en los últimos meses, de lo que hemos visto, José, en el CPI y en el PCE, pues podría todavía dar continuidad si los PMIs siguen mostrando, sobre todo el de servicios e incluso el manufacturero, donde los precios estaban cayendo prácticamente en deflación, pues que ahora haya un repunte en los precios puede significar que a lo mejor todavía tenemos algunos cuantos meses de repunte y de cancelación por ahora de esa desinflación. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica. Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, Pedro Muriño al otro lado de la pantalla para el análisis en la jornada de hoy. Y a los tres, casi por como me voy quedando sin tiempo y como les conozco, ya les traslado todo y ustedes se lo gestionen con esa fórmula. Vladimir Putin ha dicho que se va a reunir con Xi Jinping pronto. Toda esta reunión de los BRICS y toda esta puesta en escena que vimos la semana pasada tuvo un impacto fuerte, pero la realidad es que después ha habido un desencuentro también que se va a ver en el G20 este fin de semana, porque Xi Jinping no va a la India. Un desencuentro entre Modi y China, entre India y China, al calor de una región, bueno, de varias cuestiones, pero al calor de un mapa publicado por China, que en realidad viene haciéndolo desde hace tiempo, en el que incluye una región que India considera suya, que es una región, por si quieren el nombre y lo quieren buscar, Arunachal Pradesh, se llama la zona. Donde, por cierto, este año murieron 77 militares entre un bando y otro. Lo digo porque se habla mucho de muchos conflictos y algunas cositas no las tenemos en la cabeza. Todo esto está pasando entre dos de los grandes BRICS. Putin ya ha dicho que va a haber más pronto que tarde, puede que incluso en las próximas semanas, a Xi Jinping. Y quien va a ver al propio Putin este próximo lunes es Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco. ¿Cómo estáis viendo toda esta configuración, todo este bloque BRIC? Y en realidad, más allá de lo económico, ¿le veis alguna cualidad o alguna capacidad de unidad real? Juan Antonio, Pedro, Fernando. Sí, vamos a ver. Lo de los BRICS es, desde el momento que se abrió el tema de la ampliación, yo creo que es algo imparable. Habrá fricciones. ¿Cómo no va a haber fricciones? Si recordamos lo que ha sido la historia de la Unión Europea, y fíjate que digamos el nivel de conflictividad era mucho menor, podemos recordar la cantidad de fricciones que ha habido, incluso hasta casi una guerra pesquera entre el Reino Unido y Francia, por acordarme de alguna, ¿no? Es decir, no, esto es normal, son países muy diferentes, culturas muy diferentes, no están precisamente conexos unos con otros, hay grandes distancias, por lo tanto hay también intereses de todo tipo, económicos hasta culturales, que no son muy coincidentes. Esto que hace que sea muy complejo avanzar en el proceso. Pero una vez que se ha abierto la ampliación, yo creo que el proceso es imparable. ¿Qué puede ocurrir? Pues que se vaya más lento en algún aspecto que en otro, que surjan esas fricciones, pues, que ya son clásicas entre India y China por el temita de estas zonas, que se reclaman unos a otros, y que, bueno, pues me imagino que al final Rusia pues hará ahí de intermediario bueno para aplacar el follón, ¿no? A ver, que no vaya Xi Jinping a India puede ser por lo del mapa y puede ser también porque tampoco va Putin a la reunión del G20. Y es que la reunión del G20 sí que no va a servir para nada, porque es que ahí se van a sentar representantes de países que están ya en ondas muy distintas. Desde los que son pertenecientes al G7, que van en una determinada onda, y los que pertenecen ya al BRICS, que van en otra. Y quedan ahí a lo mejor algún descolgado que todavía no sabe dónde te pone el pie. Entonces yo creo que sí, la reunión del G20, bueno, pues está programada, no sé si se llegará a algún tipo de acuerdo, no se va a poner de acuerdo ni en la declaración final, o sea, es que y ya está, ¿no? Y que yo creo que en estos momentos ya no hay que darle mayor importancia. Los BRICS seguirán su desarrollo lento, seguro, posiblemente en el próximo año haya otras incorporaciones, se habla de Argelia, se habla de algún otro país sudamericano, se habla de Indonesia, que ha pedido por favor que se acelere su inclusión. Es decir, yo creo que, y bueno, pues surgirán problemas, claro que surgirán problemas, si surgen en la Unión Europea y llevamos 5 décadas con el tema. Es decir, yo creo que eso ya es imparable, Y respecto a la reunión con Erdogan, bueno, pues... ¿Es imparable desde el prisma, ¿es imparable desde un prisma político o meramente económico? No, primero económico y luego y eso tiene influencia política. Por ejemplo, hay un proceso de convergencia de BRICS con la Organización de Cooperación de Shanghái que en algún momento se va a acelerar. Y lo vamos a ver a medida que vayan incorporándose países que también están en la Organización de Cooperación de Shanghái, obligatoriamente va a acabar convergiendo. Es que es una cosa natural. Es decir, no hace falta que nadie lo proponga ni que ande Putin por las noches también mandando mensajes para él, ¿no? No hace falta. Es decir, esto son procesos complejos, pero que una vez lanzados, precisamente porque son complejos y grandes, procesos muy pesados, luego es muy difícil dar marcha atrás.
Voy que me quedo, Sí. que casi me quedo sin tiempo sobre las reuniones y Pedro y Fernando brevemente o me van a matar desde el control técnico. Vale. Pues Juan Antonio, no, Sobre los- sí, eso, venga, perdónenme. Sí, yo sí, por decir dos cosas sobre el tema de los BRICS que me parece muy interesante. Me parece que si forman parte del mismo club es porque las cosas que le unen son más importantes que las que se separan. Obviamente en el BRICS hay algún problema que puede ser más bilateral, como el que puede haber entre China e India, pero los temas trascendentales de los BRICS y de los emergentes, temas como la desdolarización, el pago en monedas nacionales, el multilateralismo, les une mucho más y por lo tanto no tiene peligro alguno de desintegración o de confrontación o de parálisis el BRICS. Es más, es todo lo contrario, está en un claro proceso de ampliación. Hemos visto, como la semana pasada, prácticamente el conjunto de Oriente Medio se ha sumado, desde Irán, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, pero ha habido también incorporaciones importantísimas como Argentina, Etiopía, etcétera, etcétera. Es un proceso imparable. Hay más de 30 países de todos los continentes que han pedido la entrada en la organización BRICS. Por lo tanto, los BRICS es un punto un punto y aparte en la geopolítica. Y desde luego las dos grandes ideas, es decir, sacar la influencia del dólar y los norteamericanos en la economía es algo crucial para los emergentes y cambiar el sistema de dominio total y absoluto de Estados Unidos por centros regionales y el multilateralismo es una condición que les une muchísimo más a China y a India que cualquier problemilla que puedan tener en sus fronteras. Eso sin duda alguna. Por ser lo más breve posible. A ver, la novedad, digamos, no es que China e India tengan problemas en sus fronteras no reconocidas entre ambos países. Esto lo vienen teniendo desde que surge la independencia de la India y el Partido Comunista gana en el 49. Es decir, no, la novedad es que a pesar de eso se ha podido construir los BRICS. Esa es la gran novedad. Y que a pesar de eso siguen entendiéndose y siguen comerciando y siguen haciendo cosas. Es decir, lo que tenemos ahora mismo es una reunión que ha sido el principio del fin del G7 y cuando empiezas a ver... Esto ya lo dijo en su momento Trump, una vez que se reunió con el G7, dijo, pero ¿por qué me tengo yo que reunir con estos si no pintan nada? Y yo quiero hablar con los chinos, con los rusos y tal, pero estos son unos pintamonas. Es decir, si con esto ya me los conozco, no tengo nada que decirles. Pues eso, el fin del G7, que representa un viejo orden, el orden económico salido de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial, que ya es un orden económico fuera de época. Es decir, ya no tiene sentido. Luego, el G20 se va a convertir en irrelevante porque va a ser sustituido por los BRICS. Con lo cual, y se quedará al final un G7, es decir, un mundo occidental aislado del resto del mundo. Porque no olvidemos, el resto del mundo es mayoría. Es decir, en población. Te coges ahora mismo los datos de los BRICS ampliados con los del G7 y claro, es que dices economía, población, cualquier cosa que cojas. Producto Interior Bruto, paridad de poder adquisitivo. Reservas energéticas. Claro, todo. Entonces dices, estamos viendo el nacimiento de un nuevo mundo, que ya veremos cómo se configura, y la caída ya en picado de un viejo mundo representado por Europa y Estados Unidos. Me voy que me he quedado sin tiempo. Pedro Muriño, Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, gracias. Vamos a ver si el próximo día compenso yo también hacia el otro lado cuando se me pongan y así también dejamos a la gente del chat tranquilos. Gracias a los tres. Nos vamos directos con Rolling Stocks. Nada, ni brevísima pausa.